Siguiendo los temas que hemos estado exponiendo, yo creo que este que vamos a entregar hoy va a ser y va a ser muy importante para el entendimiento de aquellos que están buscando la verdad en lo íntimo. Y antes de pasar a la exposición en sí, quiero hablar de un principio de la escritura no puede ser quebrantada. Es lo que está escrito en Juan, justamente, capítulo 10, verso 35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y esto está escrito en un contexto cuando el Señor habló palabras chocantes, palabras fuertes, controversiales, ¿no? Ahí fue cuando querían apedrearlo. Los judíos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, para que el Señor en este contexto haya dado una escritura que lógicamente estas personas nunca la iban a entender, ni la entendieron, ni la entenderán. Pero a la misma vez, cuando Él cita la escritura, no importa si la entendemos o no, o sea que Él dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Tanto así que Él mismo diseñó todo eso. Y aún antes de expirar y clamar consumado es, en el momento que entrega el Espíritu, en el momento de su muerte, la última acción que hizo el Señor justamente fue algo especial, porque la escritura no podía ser quebrantada. Y me refiero a lo que está escrito en los Salmos, cuando el Señor dijo, tengo sed. Entonces, Él lo hizo a propósito, dice la escritura, para que se cumpliese la escritura que le dieron hiel. Pues remojaron en un hisopo vinagre y se lo dieron para que se cumpla la escritura, porque tenía que cumplirse. O sea, hasta en esos mínimos detalles. Él sabía que su agonía era al límite, estaba a punto de entregar el Espíritu, y la última acción tenía que ser algo que cumpla lo que estaba escrito, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y vamos a dar un ejemplo de cómo tenemos que tomar en cuenta este principio. Ejemplo, son dos ejemplos que podríamos dedicarnos días y semanas y meses hablando solamente de este tema, pero no es el caso. Una forma en que nos va a ayudar a comprender y cómo interpretar correctamente la verdad de las escrituras es ese principio que no puede ser quebrantado. O sea, que aparentemente por ignorancia, por falta de búsqueda, como dijo el Señor, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, y voy a poner un ejemplo, ¿por qué la escritura no puede ser quebrantada? Ejemplo, un día es como 1000 años para el Señor. Para ir adelantando, no voy a citar dónde está eso, pero ustedes lo pueden encontrar. Un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. O sea, eso se habla, se predica, se enseña tanto, y es verdad, porque la escritura no puede ser quebrantada. Pero cuando la escritura misma, que no puede ser quebrantada, dice, por ejemplo, la palabra ahora. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, esta palabra ahora anula, no es que quebrante esta escritura. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es una verdad. Y esta verdad está en el contexto de una comparación entre la eternidad de Dios
y la mortalidad y la limitación del hombre. En ese contexto está hablando, en el contexto en que Dios es muy paciente y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. En ese contexto está esta escritura, que para el Señor un día es como 1000 años. O sea, en otras palabras, Él es muy paciente, Él tiene toda la eternidad, Él es eterno, siempre fue eterno, pero nosotros no. Entonces, por eso y en ese contexto es que el Señor dice, para ustedes puede parecer muy poco tiempo, pero para mí puede ser mucho o al revés. Entonces, ahí es donde entra esa palabra. Ahora, cuando nos enfrentamos a otra escritura, donde la palabra dice ahora, entonces ya esto no puede ser aplicable a este término. Entonces se tiene que interpretar la escritura donde está esta palabra diferente a esta. O sea que cuando él dice ahora, no puede ser de acá a 1000 años. Eso es lo que estamos hablando. Otra escritura, por ejemplo, dice, había un mendigo llamado Lázaro con nombre propio en Lucas 16:20. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué significa esto? Que si la escritura dice que hubo un hombre llamado, por ejemplo, Job, un hombre que era mendigo y que se llamado Lázaro, la escritura no puede ser quebrantada. Esto no es en ninguna manera una alegoría. Esto no es una parábola, como muchos de los falsos maestros de los testigos de Jehová, que es una de las religiones y una de las doctrinas más satánicas y luciferianas que pueden existir, aparte de los mormones. Que dicho sea de paso, los mormones, los fundadores, el primer presidente, Joseph Smith, el hombre llamado apellidado John, todos fueron masones de alto rango. Y para los que no saben, los masones, al final de las cuentas, lo que ellos, el Dios que tienen, al Dios que adoran es a Baphomet y a Lucifer, literalmente. Entonces, estamos hablando de que todo es un engaño y que lo único que tenemos es la luz de su palabra para ser guiados. Entonces, tenemos que entender que hay principios en la escritura que no pueden ser quebrantadas. Si la palabra de Dios dice que había un mendigo llamado Lázaro, eso no puede ser falso, eso no puede ser una alegoría, eso es una verdad. Tenemos que partir de eso. Cuando el Señor dice ahora, no estamos hablando de una alegoría para que se interprete en 1000 años en el futuro. Entonces, en base a eso, vamos a ir a esa palabra ahora, donde la vamos a ver más de cerca. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué periodo del tiempo andamos cuando se trata del tiempo? Entonces vamos, acá tengo todas las escrituras que quiero compartir. Se me va a hacer un poco difícil que el Señor nos ayude a ir en el orden correcto. Y vamos a leer en una especie de orden. Juan capítulo 10, verso 10. Justamente aplicando la escritura donde no puede ser quebrantada. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un versículo muy conocido donde se aplica la naturaleza del diablo, Satanás, el adversario, el enemigo de las almas. Y el Señor hace una comparación, que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Pero que Él había venido para dar vida y para que la tenga en abundancia, o sea, vida eterna.
Entonces, cuando se me viene a la mente el momento en que el Señor está en el pretorio, que es el lugar oficial de la vivienda del gobernador Poncio Pilatos, y después de examinarlo con azotes, burlarse vistiéndolo de púrpura, clavándole un casco, porque la corona de espinas no era una corona así, esas así circulares que se ven en las películas. Era diferente, era un casco que entraba como un casco de motocicleta y se lo metieron todo y rasgó todo y probablemente quedó ciego de un ojo, según el manto de Turín. Y hago este comentario entre paréntesis porque recomiendo que vean esto es una necesidad obligatoria de que cada hijo de Dios vea esa entrevista de Tucker Carlson con un doctor, un científico, un buscador cristiano, autor de libros, donde yo prácticamente caí de rodillas, estaba solo trabajando y me di cuenta de lo que estaba escuchando. Literalmente caí de rodillas, me salieron lágrimas y me di cuenta, Padre Santo, siempre estuvo esa verdad allí. Pero como estamos en el tiempo del engaño, se tardó mucho en llegar a esto. Cuando yo era niño había escuchado el manto de Turín. Y es más, cuando vi en YouTube la entrevista de Tucker Carlson acerca del manto de Turín, fui reaciente, o sea, no quise porque no, ese es un tema que... Pero algo me guió a escucharlo de principio a fin, dura como una hora, no sé, cerca de una hora, más de una hora. Y no me arrepiento, fue lo mejor que hice. Y les pido que por favor, si quieren ustedes acentuar, fortalecer su fe, es una cosa necesaria que puedan escuchar esa verdad. Que el diablo lo que ha estado haciendo en todo este tiempo es justamente eso, engañar de tal manera que uno se sorprende la sagacidad y la astucia y el nivel de engaño. Acuérdense que tuvo 1000 años para pensar cómo engañar a toda la humanidad, incluyendo a los hijos de Dios, incluyendo a los escogidos de Dios, incluyendo a todos los que con corazón sincero buscamos a Dios. ¿Cómo es posible poder engañarnos? Y ni qué hablar con la cosmología de la Tierra, donde un tal Lemaitre, aparece una fotografía con Albert Einstein. Albert Einstein no tuvo nada que ver con el Big Bang. Lemaitre, un jesuita que no necesariamente tiene que ser católico, los jesuitas no necesariamente son católicos, ellos rinden su único servicio y lealtad, de acuerdo a su libro La Monita, no sé cuántos, donde ahí está el juramento Monita, donde su única lealtad es al líder del Vaticano, y que lo he dicho muchas veces y creo que no tengo temor de decirlo de nuevo, es el representante oficial, legítimo, público, visual, del mismísimo enemigo de Dios, el cual está ya destruido. De eso quiero hablar un poco más hoy día. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Señor dijo que el ladrón viene para robar, matar, destruir, pero yo he venido. O sea, hay un pero, y esa palabra siempre la he enseñado. Cuando la Biblia habla de esta palabra, pero, y luego hay puntos suspensivos, tenemos que prestar atención lo que sigue. Parece una palabra simple, pero cada vez que la Escritura menciona pero, tenemos que prepararnos, acomodarnos en la silla, en ese lugar de total concentración, porque lo que viene es tremendo.
pero yo he venido para que tengan vida y bien abundancia. Estaba hablando del gobernador Pilatos cuando lo examinó a punta de tortura, porque antes de torturarlo con sus soldados, de desgarrar sus carnes, al punto que, según los historiadores, decían que los crucificados del Imperio Romano no necesariamente pasaban por lo mismo. Era una ejecución rápida. Hay datos que dicen que mataban a 500 o 5,000 personas al día. O sea que eran especialistas en asesinar y que eran rápidos. Y los mismos clavos que usaban para uno muchas veces lo usaban para otros. Que por cierto, ahí en esta entrevista salen ejemplos, vamos a decir, similares, por no decir casi idénticos de lo que se usaba en el Imperio Romano en base a estudios, en base a rastreos arqueológicos y a datos que no se pueden contradecir. O sea, unos clavos horribles, cuadrados en forma, porque no eran circulares, pero más eran así, horribles. Y el Señor no fue tratado como cualquiera que lo crucificaba en ese tiempo, fue totalmente diferente. Se ensañaron con él. Todavía no se explican cómo pudo no haber muerto antes de ser crucificado con tanta tortura. Pero antes de que le hicieran esto, Pilatos no tenía mucho contra él porque no entendía muchas cosas. Y dijo, ¿qué has hecho? ¿Eres tú el rey de los judíos? Bueno, tú lo has dicho. ¿Pero qué has hecho? Pregúntales. Todo lo he hablado abiertamente y en público. Y le dice, oye, ¿no sabes que tengo potestad para condenarte o potestad para librarte? Y el Señor le dijo, no tendrías ninguna potestad si no te fuera dado de arriba. Y el Señor en algún momento le dijo, para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. O sea que, y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y el Señor no le contestó más, porque ya no era tiempo para contestar, era el tiempo para que se cumpliesen las escrituras de lo que él dijo. Para esto he venido, para esto he nacido. Y me gustaría leerlo. Eso está, a ver si lo encuentro. Juan, capítulo 18, verso 37. Cuando el Señor hablaba y decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego eres tu rey. Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, aquí podemos ver algo muy profundo. La razón por la cual Dios se manifestó en carne, caminó entre nosotros, nació, escogió una vasija, una mujer, para poder nacer legalmente dentro de este cosmos, dentro de este sistema y ser un personaje histórico real. Tenía que ser legal. Todo tenía que ser legal, porque Él es el juez supremo, el legislador supremo de todas las cosas. Él es el legislador, Él es el juez y Él es el que da las órdenes ejecutivas de todo. En Él está todo el poder y el imperio, toda la gloria, el honor, el conocimiento y la sabiduría le pertenecen a Él. Y porque Él tiene esa naturaleza de perfección, tuvo que diseñar un plan para redimir y para dar vida eterna, vida y vida en abundancia a aquellos que oyen su voz y le creen. Entonces, ¿qué está pasando acá? Para esto he nacido y para esto he venido. Entonces uno pregunta, ¿para qué está hablando?
para dar testimonio de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Que Dios, manifestado en carne, tuvo que pagar un precio de morir, probar la muerte, para dar vida a aquellos que por el temor de la muerte vivían toda su vida pensando que esto es todo lo que hay. Y de eso vamos a hablar. Quiero empezar en Juan capítulo 12, donde vamos a aplicar lo que acabamos de enseñar, que la escritura no puede ser quebrantada. En Juan capítulo 12, voy a cerrar esta porque he iniciado a escudriñar con una nueva libro, una nueva Biblia, porque todas mis marcas y todo lo que pues aparentemente el Señor me está guiando, y bueno, todo lo aprecio, lo tengo aquí, pero como que el Señor quiere que nos hagamos ignorantes para que nos pueda dar más. Quiere que nos vaciemos primero para que Él pueda llenar, porque si estamos llenos, pues no hay nada más que recibir. Así que en el capítulo 12, y esto quiero que tengamos en cuenta, de aquí para adelante ya se acerca a pocos días el tiempo, justamente el propósito por el cual nació y vino. Como dice, 6 días antes de la Pascua. O sea que eran solo 6 días antes de la Pascua, que vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a que habían resucitado. Y la gente venía allí, no solamente para ver a Jesús, sino querían ver a Lázaro, pues un hombre que ya había estado muerto 4 días, estaba apestando literalmente. Pues eso era digno de ir y hablar y conocer a ese hombre. Entonces, conocen toda la historia, y en este contexto, cuando María, una de las mujeres, la hermana de Lázaro, dice ahí, Marta servía de Lázaro, entonces María tomó una libra de perfume de nardo, ya ustedes saben, porque era una costumbre lavar los pies a los invitados, y le habían hecho una cena. Entonces, normalmente se lavaba los pies con agua, pero ella eligió un perfume y etcétera. Gran multitud de judíos subieron donde él estaba allí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también querían ver a Lázaro. Entonces, los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro también, porque a causa de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, el testimonio de Lázaro fue potente. Entonces, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas, salieron a recibirle. Ya ustedes saben lo que pasó allí. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, prácticamente querían hacer un recibimiento al Rey de Israel. O sea, esto era vox populi, esto era algo notorio. La gente se acercaba a la Pascua, salieron a recibirle y gritaban, Hosana al que viene en el nombre de Dios, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando él viene montado en un pollino, y todo esto era para que se cumplan las escrituras, como dice acá, se acordaron los discípulos de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. O sea, cuando pusimos aquí, la escritura no puede ser quebrantada, es una verdad absoluta, tenía que cumplirse todos los detalles. Entonces aquí en el versículo 31 que nos vamos a acercar, cuando esta gente, los fariseos, estaban asustados porque veían que la gran multitud estaba creyendo más y más, estaban emocionados y empezó a crecer eso de ahí, estaban bien preocupados.
y hasta había unos griegos que habían venido a adorar a la fiesta. Se acercaron a uno de los discípulos, a Felipe, y Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a decirle al Señor, unos griegos quieren venir a verte, y el Señor prácticamente no les hizo mucho caso, porque ya el tiempo en que la luz del mundo estaba en el mundo y que la luz estaba allí a punto de ser sacrificada, no había mucho más que hacer. Entonces empezó el Señor, al contrario, a concentrarse en algo más importante, en hablar a sus discípulos, y les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. O sea que cuando habíamos escrito acá esa palabra ahora, tenemos que interpretar esa palabra ahora correctamente y no como nos dé la gana. Cuando Jesús el Señor dice ha llegado la hora, o sea, tenemos que entender, la hora del juicio de este mundo ha llegado. Hay una diferencia, lógicamente, de decir la hora llegó, el día llegó, ¿no es cierto? La luna nueva siguiente, el próximo mes, en un año o en 1000 años. Son periodos de tiempo, pero cuando la palabra dice ahora, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos las escrituras. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, de cierto, o sea, presten atención, de cierto, o sea, tenemos que tener mucho cuidado de interpretar las escrituras literalmente, porque él lo dice literal. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto lo dice en el contexto correcto. Llegó la hora, 6 días antes de la Pascua. La gente está, emocionada, gritando, Hosana. Los judíos y los principales sacerdotes querían matarlo, no sabían qué hacer, estaban desesperados. Era un momento especial. Y en ese contexto dijo, ha llegado la hora. Prácticamente lo que él estaba diciendo, si yo no muero crucificado, porque les dio a entender que tenía que ser levantado de la tierra, dice la escritura, dando a entender con qué clase de muerte iba a morir. Una muerte tormentosa, dolorosa, terrible. Y él lo dijo, si no muero, me quedo solo, no pasa nada, no hay fruto, no tiene sentido mi venida. No tiene sentido mi nacimiento de mujer. No tiene sentido venir en un tiempo histórico rastreable. Tiberio César, Herodes, tetrarcas conocidos que se puede rastrear en la historia. Nacido de mujer, bajo la ley, bajo el Imperio Romano, innegable. Y ahí es donde él dice, para esto he nacido y para esto he venido. Lo que le estaba diciendo a Pilatos hace un momento cuando explicaba, era eso, para esto he nacido y para esto he venido. Y alguien dirá, pero exactamente ¿para qué vino y para qué nació? Para morir en la cruz. Con ese propósito. En Primera de Juan, y este es un versículo que desde la noche estaba meditando, lo he leído muchas veces, lo he enseñado, pero necesito volver a leerlo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Subrayado esa palabra, vencer al cosmos. ¿Quién es el que vence el cosmos? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente. O sea que el factor principal de la naturaleza del Señor Jesucristo era agua. Algunos dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, es lo que dice ahí, que Jesucristo vino mediante, a través de, con las propiedades de agua y de sangre. No solamente de agua, si dice no mediante agua solamente. O sea que el solamente indica que la naturaleza celestial, la naturaleza divina con la cual Dios creó todas las cosas espirituales llamadas ángeles, por ejemplo, como dice la Biblia, el Shamayim, los cielos, Shamayim, la palabra hebrea Mayim es aguas. Quiere decir que cuando atraviesan el costado y dice que el que lo vio da testimonio que es verdad y se sorprendió porque salió agua de él. O sea que si la gente cree que Jesús era un ser humano, 100% hombre como los sabios, como los teólogos de antaño y que los otros que han seguido todas sus enseñanzas con paporretas y que nunca se han atrevido a buscar al Señor en la intimidad y preguntarle si eso es verdad, simplemente porque fue un gran teólogo y simplemente porque escribió compendios y todos tomos y tomos de libros, pues nos repiten en todos los seminarios bíblicos y teológicos la misma historia. Pues te quiero dar una noticia, no necesariamente es verdad. Porque si fuera verdad, que esa es la manera de recibir la verdad misma, entonces Anás y Cafás serían los mejores hombres del mundo a los que tendríamos que escuchar en sus dichos y en sus escritos. No tenían la menor idea de lo que estaban hablando, eran ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Y ese principio sigue hasta el día de hoy, sea quien sea. La palabra dice que Jesucristo, Dios manifestado en carne, vino mediante agua. Hay algo en el agua de vida. Del trono de Dios sale un río de agua viva. Por las venas de nuestro Señor Jesucristo no corría solamente sangre, corría agua. O sea, no me llamaría la atención que los cuerpos glorificados, en lugar de tener sangre, sea literalmente un agua pura que lleva lógicamente el oxígeno, lleva todo lo que necesita para vivir eternamente. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Para esto he venido y para esto he nacido. ¿Para qué? Para morir. Pero no murió cualquier persona. La sangre que se derramó no fue cualquier sangre, sino con su propia sangre, la propia de él, su propia alma, que el día de hoy está hablando. Su alma habla y gime por justicia. Entonces, en el versículo 20, ¿dónde estamos aquí? Capítulo 12 de Juan. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este cosmos para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida. Y fíjense, voy a hacer un paréntesis acá y me vino a la mente lo que está escrito en Juan capítulo 4, verso 4. Una palabra terrible. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quién predica esto? ¿Quién predica esto en estos días? Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, tómalo o déjalo, no tengo ningún problema. Soy llamado a exponer, a pregonar la verdad bendita de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca se dejó sin testimonio en esta tierra. Así que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, viene a ser hecho un enemigo de Dios. ¿Cómo lo ves? Cristianos evangélicos del mundo, ¿cómo la ves? A todos los seguidores de predicadores como Dante Gebel, por ejemplo. A todos los predicadores con esas doctrinas de automejoramiento, de prosperidad, pero que nunca hablan de esta verdad. ¿Cómo se sienten? ¿No les importa?
Si alguno me sirve, dijo el Señor, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, acaba de empezar esa palabra mucho, esa palabra, la que acabamos de citar hace un rato, ahora. La escritura no puede ser quebrantada. Ahora está turbada mi alma. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de mi sacrificio. La hora por la cual vine, por la cual nací, por la cual vine a este mundo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, yo no estoy hablando a una persona X y esa persona X me está representando, sino estoy haciendo esto porque la escritura no puede ser quebrantada. Dios vino al mundo y dio testimonio de que estaba entre los hombres y caminó entre los hombres y lo desecharon, lo tuvieron por herido de Dios, lo maltrataron, cargó en él mismo el pecado de todos y por su llaga fuimos sanados, abatido de Dios, herido de Dios, etcétera. Tenía que cumplirse. Y entonces el Señor tuvo que dar la orden para que venga una voz del cielo para que ellos escuchen esa voz para testimonio. No ha venido esta voz por causa mía. O sea, esa voz no me ha hablado a mí, sino por causa de ustedes. Ahora, y este es el versículo importante, y lo voy a escribir acá, Juan 12:31, para que ustedes lo analicen. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este cosmos. Ahora el archón, el príncipe, el gobernante, el jefe de este cosmos, de este mundo, será echado fuera. O sea, ahora el diablo será echado fuera. ¿Dónde está eso? Ahí está. Juan 12:31. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Ahora, no en 1000 años o en 2000 años en el futuro. No en un futuro ilusorio que los teólogos y todos los cristianos, protestantes, católicos, llámenlo como quieran, se han inventado y hayan llegado a un consenso unánime para repetir lo mismo. No necesariamente, porque estaría quebrantando lo que dijo el Señor. Ahora el diablo será echado fuera. Ahora es el juicio, dice la palabra de Dios. Ahora es el juicio. Ahora es el juicio de este cosmos, de este mundo. Ahora, si eso es verdad y tiene que ser verdad, y no en 1000 años en el futuro, ¿qué pasa con esta sentencia de la palabra de Dios? Ustedes juzguen. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora. O sea, ahora. No después que se va, resucita, pasa 1000 años. O sea, ¿cómo es eso? De acuerdo a lo que él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Entonces, Dios mío, ¿cómo es un juicio de Dios? El crinos, la decisión, la condenación, esa palabra crinos, de juicio de Dios, juicio de este cosmos, de este mundo, es ahora, en este tiempo.
Entonces tenemos que decidir, o le creemos al Señor o vamos a interpretar como nos dé la gana o como nos han enseñado. Y si yo fuere levantado de la tierra, se está hablando de lo que está hablando, no se está saliendo como si fuera una persona, ¿cómo le llaman a estos que tienen doble bipolar? No, él está hablando del tema. Está hablando que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de lo mismo. Si yo fuera levantado, si yo fuera crucificado, lo que está hablando, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y dónde interpretas eso, Felipe? Que está hablando de que... Porque el siguiente versículo 33 dice, y decía esto dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, o sea, que están los teólogos, que el Cristo permanece para siempre. Sí. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, el Señor todavía estaba ahí hablándoles. La luz del mundo, que venía a este mundo, no dice que la luz estaba en el mundo y la luz y el mundo por él fue hecho. Entonces, la luz venía a este mundo, verdad. Pero la luz estaba ya en el mundo, verdad. Entonces, ¿cómo se interpreta la escritura? Es allí donde tenemos que depender de Dios y de la escritura que no puede ser quebrantada. O sea, cuando dice que la luz venía, eso es una verdad, y la luz estaba en el mundo por él fue hecho, eso es otra verdad. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? ¿Cómo se compensa, se balancea, se interpreta, se reconcilia eso? Con humildad, con dependencia de Dios y con el principio de que la escritura no puede ser quebrantada. Cuando dice, en este contexto hablando el Señor, aún estoy aquí, estoy hablando con ustedes. Anden entre tanto que den la luz, aprovechen para que no os sorprendan las tinieblas. O sea, el Señor sabía que venían tinieblas a la tierra porque lo acaba de decir. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Para que no se quebranten las escrituras, el único lugar de donde el diablo fue echado fuera ahora, en el tiempo que le hablaba, era del cielo, del acceso legal al cielo. Como está escrito en Apocalipsis. Fue lanzado la serpiente antigua, el diablo Satanás. Alégrense cielos, alégrense. El diablo fue lanzado fuera de aquí nomás. Pero va con todo a la tierra, va con todo porque va a robar, a matar y a destruir su naturaleza. Jesucristo, que es Dios, dijo en la palabra, también está escrito en Isaías. Y les cito la palabra de Dios en Isaías, que está en 54:16, que Dios creó al destruidor para destruir. Y la escritura no puede ser quebrantada. O sea que el juicio de este mundo llegó, el diablo fue echado a la tierra del cielo, lo botaron, viene con ira, el juicio lo hace robando, matando y destruyendo, usando al mismo destruidor, porque Dios no se ensucia las manos matando a nadie. Él usa sus vasijas, unas para honra, pero otros también para usos viles, para usos malos, para usos destructivos. Porque Dios es el que da vida, pero también la escritura dice, pero Dios es el que quita la vida. Tengo poder para poner vida y tengo poder para volverla a tomar. Dios es el que hace vivir y el que mata. Eso dice la escritura literalmente. Cuando empezamos a ver la escritura tal y cual, y estamos dispuestos a aceptarla,
Dios nos da más. Pero cuando dudamos y no nos satisface, entonces tranquilo, no hay problema, quédate ahí, suficiente, quédate ahí. No sea ningún problema, Señor. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si yo soy crucificado, voy a atraer a todos a mí mismo. Dice, es importante. No sé en qué parte el Señor habló de este pasaje maravilloso en Juan capítulo 10 también. Dice, acá el versículo 16, hablando de las ovejas del redil, que Él es el buen pastor, las mías me conocen, conozco mis ovejas, las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, o sea, vino para eso, para dar su vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí a mi Padre. Entonces, aquí hay un pasaje que quiero leer acá. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos estaban que querían apedrearlo hace rato. La primera vez que querían apedrearlo, va a ver dónde está, si encuentro esa parte. En el capítulo 8 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, la primera vez. Tomaron piedras para apedrearle. Cuando dijo, yo y el Padre uno somos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea que esta gente, hijos del diablo, y había una tercera oportunidad en el capítulo 11, donde luego Jesús de esto dijo, vamos a sus discípulos, vámonos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte otra vez y vas allá. Eso es lo que querían hacer, apedrearlo y apedrearlo. Pero hay un versículo donde dice, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, cuando estamos hablando de que ahora es el juicio de este mundo, ¿de qué está hablando? Está hablando, si ustedes son sinceros, al igual que yo, ¿cuándo fue el juicio de este mundo? Fue la gran tribulación. Fueron las trompetas y fueron las copas de ira. No hay otra. Entonces, cuando yo me pongo a investigar, Señor, pero eso fue el fin de ese siglo. No fue el fin de la tierra, porque hay una diferencia entre cosmos, mundo, y la destrucción de la tierra, que es la palabra griega G. O sea, G. Tierra. O la tierra físicamente. O sea que hay que distinguir entre el mundo y la tierra. El fin de este siglo, el fin de esta era. Y cuando analizamos Apocalipsis en las trompetas, las copas de ira, vamos a ver algo, un patrón. Una tercera parte de los hombres fue muerto, una tercera parte de los ríos. O sea, no fue un 100%. No fue un 100%. Y hay una parte que se repite mucho y dice que ni aún se arrepentían de sus obras. O sea, venía juicio, venía de todo. Y un ejemplo en Apocalipsis capítulo 16. Y dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, esto se repite después de cada trompetazo, de cada juicio de Dios, porque dice, el juicio viene ahora. Está hablando de las trompetas y los hombres no se arrepentían de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus mentiras, etcétera. Está escrito ahí. Entonces, cuando el Señor habló, ahora es el juicio, fue real. Entonces, no tenemos que inventar, tenemos que sujetarnos a las escrituras. Entonces, cuando
habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el famoso Mateo 24, donde lo hemos enseñado y mucha gente ha enseñado también. Verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. O sea que acá no hay forma de interpretarlo equivocadamente. O sea, no hay forma. Dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo del principio del mundo. O sea, desde el primer hombre Adán, desde allí hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. O sea, si nosotros vamos a ser genuinos y la palabra de Dios no puede ser quebrantada, dice que no va a haber en un futuro de 1000, 10,000, 20,000, 1,000,000 de años, ponle lo que quieras, no va a haber una tribulación tan grande como la que el Señor estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Lea en la Biblia tú mismo y vas a darte cuenta cuando el Señor dijo, cuando veáis a Jerusalén sitiada de ejércitos, conoced que la hora llegó. Oh, de cierto os digo que hay unos de acá que no gustarán de muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su gloria. O sea, wow, ok. Entonces, interprétalo como quieras, pero yo prefiero interpretarlo como el Señor lo dijo. O sea que no estamos aquí, ya quisiera el diablo tenernos engañados esperando un anticristo. Ah, no, que era el Papa, ahora el otro viejo pervertido, el que se murió a poco, el argentino ese, se murió. ¿Dónde está? Pues es un lugar de espera para el juicio de Dios, que lo va a resucitar y se va a presentar delante de Dios. Ahora hay un nuevo Papa. A ese el Señor lo tiene observando, porque de la misma manera, por la eternidad espera a todos los hombres, como está escrito. Es necesario, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Allí está toda nuestra esperanza, en el juicio final de nuestro Padre Dios. Porque eso es lo justo, que Él dé y Él pague a cada uno según sus obras. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no pecamos ni andamos en tinieblas, no porque le tenemos miedo a Dios, sino porque hemos entendido la verdad misma que nos ha conquistado, nos ha posesionado de la gracia, la misericordia, la ternura de un Padre que pagó el precio de morir él mismo y sentir el dolor él mismo por amor. Eso nos conquistó y le amamos. Y damos la vida por él porque nos dio vida eterna. Vamos a la eternidad. Así que a todos los hijos del diablo que están practicando el pecado, a todos aquellos que voluntariamente están en sociedades secretas sirviendo a Lucifer, el lago de fuego les espera, pero tiene la oportunidad mientras el Espíritu de Dios está en la tierra, dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Aprovechen. Apocalipsis capítulo 12. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 17, ¿qué vamos a encontrar? Después hubo una gran batalla en el cielo. O sea que este capítulo 12 está allí donde está. No es el capítulo 1 ni el capítulo 22. Es el capítulo 12. Es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde fue la batalla?
en el cielo. Allí fue la batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, una lucha, una batalla. ¡Wow! No querían darse por vencidos. ¿En dónde? En el cielo. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. No más. Y fue lanzado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, con nombre y apellido, no te confundas, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si fue arrojado a la tierra y el Señor dijo que va a haber una gran tribulación que nunca la hubo ni nunca la habrá. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿tiene razón? O sea, ¿en qué momento? Ahora no, que estamos pasando una gran tribulación porque vinieron a inyectarnos algo acá y la gente se murió de un virus. O sea, que Dios, pueblo de Dios, oh sí, que están matando a los cristianos por allá. O sea, no tiene ningún punto de comparación lo que significa matar no sé cuántos miles al día crucificados, que te den alimento por los leones mientras se ríen y beben sidra y se emborrachan y tienen orgías. O sea, no ha habido un tiempo más abominable y más terrible que el que hubo. Pues gracias al Señor, no va a haber uno más terrible que eso. Y ahí un hermano me mandó una investigación que estaba haciendo donde históricamente hubieron 10 reyes que ayudaron a la toma de Jerusalén en el tiempo de Tito Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Interesante, 10 reyes, están sus nombres y de dónde son, que coincide con lo de Apocalipsis de los 10 reyes que en una hora le dieron toda su potestad y autoridad a la bestia. O sea que todo coincide. Ya para los que no han visto los videos, hay testimonios de historiadores, mínimo 3, donde mencionan en sus libros una guerra en las nubes y en el cielo con caballos y jinetes en el cielo. Y estos no son cristianos y no tienen nada que ver con lo que enseñamos y predicamos, pero son historiadores que están allí, sus documentos, pero ¿dónde nos han enseñado eso? Nunca nos han enseñado eso. Pero en estos tiempos, Dios está sacando a la luz todo. ¿Por qué? Porque es necesario que Él siga sentado, reinando, hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Iglesia, alégrate y prepárate. Prepárate para tus momentos más gloriosos en esta tierra, porque el Señor está aplastando a todos sus enemigos por estrado de sus pies y nosotros somos su cuerpo. El problema de la iglesia es que no tiene el conocimiento y por la falta de conocimiento de la verdad, entonces están esclavizados, están enfermos, derrotados y el diablo los tiene asustados cuando deberías tú enfrentarte y echarlos fuera en el nombre de Él. Lógicamente, si Él te convence de que tú puedes practicar el pecado y no pasa nada porque le puedes pedir perdón a Dios, estás frito de hace rato. Dios no puede hacer nada por ti. No hay nada que el diablo y toda su secuencia de serpientes y escorpiones y de apestosos demonios, nada más que les puede interesar de que no conozca la verdad. ¿Cuál verdad? Que Él destruyó por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de estar pecando una y otra vez. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 12, donde el diablo fue lanzado fuera, lo fue echado fuera del cielo y vino con grande ira, como dicen las escrituras.
Lo dice claro, capítulo 12. Entonces oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino. ¿Cuál reino? Porque después de esa gran tribulación, el Señor se conmueve todo, viene, desciende, establece su reino. Y vi tronos, dice el apóstol Juan, vi tronos y se sentaron los que fueron señalados para reinar con vara de hierro. Y el evangelio fue predicado hasta lo último de la tierra. No les toca saber cuándo, pero me seréis testigos hasta lo último, hasta la China, hasta el África y en cada lugar de la tierra. No ha existido hasta ahora ningún momento de gloria en que el cristianismo se haya expandido a ese nivel. Fue en el tiempo del milenio de nuestro Señor Jesucristo que el diablo lo engañó a toda la humanidad, haciéndole creer que una era oscura, una edad media oscura. Y justamente en esa era se construyeron las más gloriosas catedrales que no se pueden replicar hasta el día de hoy. El diablo vino soltado después de 1000 años de gloria. Lo soltaron otra vez para que se cumplan las escrituras. Por eso es que fue soltado. Entonces se vino una gran voz del cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era el juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora vienen las trompetas. Ahora viene la bestia. Ahora viene el anticristo, como quieran llamarlo, el falso profeta. Ahora viene la marca de la bestia, que era una marca real. Era una marca que no podías pasar desapercibido. Era una marca real. La gente no podía comprar ni vender si no tenían la marca. Literalmente en el Imperio Romano. Y no solamente el Imperio Romano, sino ya era una mezcla de varias cosas, porque dice la palabra de Dios, y eran siete reyes, 7 imperios. 5 fueron, uno es. O sea que está hablando de un imperio real, del Imperio Romano. Uno es ahora mismo. El 7º que viene es también el 8º, pero viene de los 7. O sea, solamente hay 7 imperios. Uno existía ya, que era el Imperio Romano. Pero el 7º, que es el 8º, viene de los 7. ¿Qué significa eso? Que de allí mismo, del mismo Imperio Romano, hubo una mezcla de todo, que una asociación de tal que nació ese por un poco de tiempo. La escritura no puede ser quebrantada. Tomaron victoria porque menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, que nunca la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después, ellos estaban viviéndola. Y Juan mismo, en Apocalipsis capítulo 1, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, sí, pero también en el reino y la paciencia. Pues hay que aguantar. Fue lanzado, echado fuera, vino con ira. Pero cuando el Señor viene con toda su gloria, lo atan por 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, 7 años de tribulación, 3 años y medio, no me interesa en absoluto. Puede ser, no puede, no lo sé. No tengo una 100%, no me interesa, pero sé que fue por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué hizo el diablo cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer? ¿No es cierto? Dios protegió a la iglesia y sigue toda la historia. Entonces, el dragón lleno de ira, pues contra Israel, contra el pueblo de Dios, se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, pues, con los griegos que habían creído en él, con los sirios, con todos los hijos de Dios en todo el mundo. Se fue a hacer guerra contra ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Por qué? Porque el evangelio empezó a ser pregonado a todas las naciones hasta el fin del mundo. Ahora, dice, ya leímos esa parte donde el Señor le dijo a sus discípulos, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16, lo hemos leído, dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan capítulo 16, verso 11. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu de Dios, cuando los hijos de Dios, los discípulos empiezan a predicar, la gente comienza a tener convicción de pecados y el Espíritu Santo los convence. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo en ese tiempo empezó a abrir los ojos a los soldados romanos, a los que le crucificaron y se dieron cuenta, Dios mío, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Es justo. Convencerá de justicia, pero también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sacúdete de todo temor, de toda duda, conságrate y santifícate, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. De la misma manera que Dios es santo. Entonces, todas aquellas voces que dicen, ay, que no se puede, que siempre vamos a ser pecadores, ay, que esos que hablan de santidad son unos santurrones. Ese es tu enemigo, es un demonio hablando a través de ese hombre. Es tu enemigo. El enemigo se viste como ángel de luz, se puede vestir todo rubio y de ojos celestes, es un demonio hablándote, porque la escritura no puede ser quebrantada. Sin santidad nadie verá al Señor. Ninguna cosa inmunda entra en el reino. Ay, no, pero los pecadores van al cielo. No, los pecadores no van al cielo. ¿Dónde está eso? En todas partes. No existe ni un versículo en que un pecador va al cielo. Pablo dijo, yo fui el primero, sí, pero fue recibida misericordia. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Señor lo dijo. No vaya a ser que te venga otra cosa peor, has sido sanado. Vete y no peques más. Entonces, gratuitamente, gente que se hace maestros y recibirán mayor juicio de condenación porque arrastran a muchos porque no entran ni dejan entrar. Esos son los peores. Así que examínate de dónde estás, quien quiera que seas. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Vamos a creer eso o no? Tú decides. La escritura no puede ser quebrantada. Será echado fuera. Ya ha sido juzgado. ¿Cómo lo interpretas? Ahora, quiero leer algo que nos anima. Juan capítulo 20. Cuando el Señor ya resucita. Interesante la resurrección. Había leído esto muchas veces, pero lo volví a leer en esta nueva Biblia. El primer día de la semana, ustedes saben, María, la mujer es la primera que va al sepulcro bien oscuro. Está bien oscuro. Y ve la piedra removida. Y cuando ve la piedra removida, wow, no entra ni ve nada. Se va corriendo, dice. Corrió y fue a Simón y a Juan, para aclarar rápido, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor. Entonces salieron corriendo Pedro y Juan. Pedro más viejo, Juan llegó primero. Pero Juan llegó primero, pero no entró. Si tuvo miedo, no lo sé, pero tuvo recelo. Pedro agarró y entró rápido. Y dice, y bajándose, vio los lienzos
vio los lienzos, dice, el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, después entró también Juan, el otro discípulo a quien amaba al Señor, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando. O sea, mientras Pedro, Juan entraron, vieron todo, ¡wow! Se fueron corriendo. María estaba afuera, no había entrado. Entonces María otra vez se asoma, interesante. Estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles. O sea, Pedro y Juan estaban adentro y nunca vieron a los ángeles, pero María tuvo una visión. Vio a los ángeles. Estaban allí, pero Pedro y Juan no los vieron, porque así son las cosas de Dios. Al que quiere le abre los ojos para ver y al que no, no. Dios tuvo un favor con María y le abrió los ojos y vio a los ángeles que habían atendido al Señor Jesucristo en su resurrección, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido. Y bueno, sigue la historia. Y Jesús, cuando había dicho esto, les dijo, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto, que yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, lo vio y dijo, wow, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Wow. O sea, el Señor acababa de resucitar. En ese momento acababa de resucitar, los ángeles estaban asistiendo, lo acababan de asistir, estaban sentados allí, pero Pedro y Juan no lo vieron. María, Dios le abrió los ojos y lo vio. Me llama la atención porque cuando el Señor Jesús se aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, la gente cayó en tierra, vieron una luz, pero no vieron a nada, solo escucharon la voz. El Señor se aparece y se manifiesta de la manera que le da la gana. Se manifestó a los que estaban en el camino de Maús, en el mar de Tiberias, se le manifestó a su discípulo cuando estaban pescando, a 7 de ellos. Y dice, y al principio no lo reconocieron. O sea, quiere decir que el Señor Jesucristo se manifiesta como le da la gana en su cuerpo glorificado. Cuando el Señor dijo, no me toques, el Señor todavía ni siquiera había ido al cielo. O sea, era el momento exacto que había resucitado, porque luego cuando Él se aparece 3 veces, se manifestó 3 veces, dice la palabra de Dios. La primera vez que se manifestó, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, vino Jesús y le dijo, paz a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y ahí es donde dice, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, y este es el versículo con el que quiero terminar. Para esto he nacido, para esto he venido. Cumplió lo que hizo, destruyó al diablo. Ya resucitó, ahora sí pueden tocarme. La segunda vez que se aparece, pues Tomás no estaba. No, si no me tiene mi mano, no creyera en mi dedo, en la mano, y en mi mano en el costado. Pero, señor, ven acá, Tomasito, mete tu dedo acá, pon tu mano acá. O sea, ahora sí puedes tocarme porque ya fui. Cuando María me vio, no podía tocarme porque todavía no había ascendido. Pero ahora ya fui, vine y estoy aquí. O sea que la segunda vez... La primera vez, ya el Señor había ido para arriba. Se manifestó la primera vez. 8 días después estaban otra vez los discípulos. Ahí estaba Tomás. Ya conocen la historia. Y después, el capítulo 12, 21 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. O sea que la única persona que vio a Jesús resucitado sin haber ascendido fue María. Gloria al Señor.
quiero terminar con este pasaje donde cuando Él resucita y Él les dice a sus discípulos, la primera vez que se les aparece. Es interesante, las primeras palabras de resucitado a sus discípulos. Paz a ustedes, como me envió el Padre. De la misma manera, con la misma autoridad, con la misma unción que me envió el Padre, así también yo los envío a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la razón por la cual por 1000 años la iglesia verdadera, la iglesia universal, no la usurpadora de hoy día, esa iglesia usurpadora heredó toda la infraestructura, toda la inmobiliaria, todos los monumentos y los edificios monumentales por todo el mundo regados y se apropió legalmente. Pero antes que pase eso, por 1000 años, por eso es que con este poder y con esta gloria el evangelio llegó a todas las naciones. Hoy no hay poder, no hay santidad, no hay gloria. Los predicadores famosos, carismáticos que creen en sanidad, en milagros, son unos pobres infelices que lo único que hacen es pedir dinero y tienen un pésimo testimonio. Muchos de ellos son casados 12, 3 veces. Ahí tienes a Maldonado, que su mujer lo dejó, se divorció, se casó con un joven que podía ser su hijo, se divorció de él a poco tiempo y ahora quiere regresar con su marido. Una desgracia total. ¿Qué clase de hombres y mujeres de Dios son esos, entre comillas? Es un ejemplo. No hay nada. La gloria y el poder y la majestad de la iglesia de Jesucristo ya pasó hace bastante tiempo. Fue gloriosa por 1000 años. Estamos viviendo el tiempo del engaño total. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sin eso no van a poder hacerlo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a los que se les retuvieres les serán retenidos. ¿Ustedes se imaginan esa autoridad? Entonces, cuando vemos por las Escrituras que cuando cae el Espíritu Santo a la iglesia original primitiva, hay manifestaciones que la gente cuando veía y escuchaba decía, wow, el Espíritu Santo vino porque había hablar en lenguas y profecía. Lo tenemos todavía hoy, por si acaso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, que si ahora fue el juicio, ahora lo echaron, ahora ya fue juzgado, pero no nos olvidemos que nuestro Señor está sentado reinando y Él tiene una iglesia hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Lo que nos conviene es humillarnos, creer en su palabra, santificarnos, apropiarnos de la verdad y del entendimiento de quiénes somos. Por eso que Pablo, cuando oraba en sus oraciones a la iglesia de Éfeso, a los colosenses, a los filipenses, si ustedes analizan la oración de Pablo, en resumidas, que están escritas ahí, hay como 4 o 5 oraciones que hace. En resumidas, la oración era, Padre, te pido que la iglesia, por favor, le abra sus ojos para que sepan lo que tienen. Ábrele los ojos de su entendimiento para que sepan el gran poder y las riquezas de la gloria tuya que está en ellos, para que la supereminente grandeza de tu poder que actúa en ellos pueda fluir. O sea, wow. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el tiempo brutal de engaño, donde te han hecho creer, bueno, la gente le han hecho creer que el diablo no existe, la brujería no existe.
Ah, no, que viene el anticristo. Ah, que la tercera vaca, el tercer templo, la vaca roja. Ay, o sea, tanto engaño. Y ni qué hablar con que estamos girando en una esfera giratoria a 1600 kilómetros por hora, imagínate. O sea, iglesia despierta. Reclama la victoria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás, cancelarás y destruirás toda lengua y toda maldición que se ha levantado contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios y la salvación viene del Señor. Señor los bendiga.